Hola a todos y todas los que se están conectando. Vamos a esperar unos segunditos para dar comienzo y dar tiempo a que todos se puedan conectar. Espero que todos los que se están conectando estén teniendo una muy buena tarde. Vamos a esperar un poquito más y comenzamos. Buenísimo. Entonces, para partir, quería saludar a todo el público que se está conectando. Hoy estamos otro martes más con nuestras transmisiones en vivo en el marco del proyecto Reeduca con Confianza. Mi nombre es Begoña Bilbeni, yo soy abogada del área de atención integral de la Fundación para la Confianza. El área de atención de la Fundación busca dar orientación psicosociojurídica de manera gratuita a todas aquellas víctimas directas e indirectas de delitos sexuales y cualquier otra vulneración de derecho. También les quiero comentar que este live lo estamos realizando desde la cuenta de Línea Libre. Línea Libre es un espacio de escucha atendido por psicólogos y psicólogas que están capacitados para intervenir en crisis, contener y dar acogida a diferentes problemáticas relacionadas tanto a la vida diaria como a la protección de sus derechos. Línea Libre funciona de lunes a sábado entre las 10 y las 22 horas a través de 3 canales de comunicación. A través del teléfono llamando al 1515, también a través de la aplicación Línea Libre que puede ser descargada de todos los celulares y también a través del correo que es www.linealibre.cl para que lo tengan en cuenta y puedan llamar y utilizar la línea cuando sea necesario. También contarles que esta transmisión está enmarcada en un proyecto llamado Reeduca con Confianza, el que realizamos en conjunto con la Corporación Municipal de Peñalolén y tiene como objetivo cuidar la salud mental de los y las estudiantes de la comuna. Bueno, entrando entonces al día de hoy, estaremos hablando sobre cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la importancia que estos tienen en su desarrollo. Entonces, para esto hablaremos de la participación que tienen los niños, niñas y adolescentes, la responsabilidad que tienen los adultos y adultas sobre este tema y también sobre la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, para hablar de este tema, tenemos como invitada el día de hoy a Cecilia Domínguez. Ella es académica de la Universidad de Chile y parte de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas. Así que en este momento la voy a hacer ingresar. Ahí debería estar entrando. Hola Cecilia. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, corriendo un poco la verdad, pero por lo menos conseguí conectarme a la hora, así que Bueno, contenta por eso. estamos muy agradecidos de que puedas participar hoy día. Es súper importante que podamos conversar sobre estos temas, especialmente con alguien como tú, que sabe mucho sobre el asunto. Así que muchas gracias por estar aquí hoy día conectados. Entonces, Muchas gracias a ti. para dar comienzo a este tema tan importante que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuáles son estos derechos, cómo podemos hacer que estos se puedan informar de manera más accesible y de esta manera conseguir una justicia más amigable para todos los niños, niñas y adolescentes. Quería que partiéramos conversando sobre la Convención de las Naciones Unidas que promueve los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así que me gustaría si nos pudieses contar un poco cómo surge esta convención y cuál es el objetivo de esta.
Vale, bueno, primero decir que esta es una convención, que es la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y no es una convención de los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque los niños y niñas no participaron, ni en su construcción, ni en el articulado, ni en nada. O sea, esta es una convención que los adultos y adultas hemos pensado e ideado para niños y niñas, lo que ya en principio nos debiese como producir así como un contrasentido, ¿no? Porque si lo que queremos es que los niños y niñas sean reconocidos como personas, que eso es el gran avance de esta convención, mínimamente tendríamos que haber pasado por conversar con ellos y preguntarles qué opinaban de lo que estábamos haciendo. Pero básicamente la Convención sobre los Derechos del Niño es una convención y como tal, dentro de los instrumentos de derechos humanos, sin hacer un análisis muy docto, digamos, partimos, ¿verdad?, con la Declaración Universal y dijimos, ya, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, pero el mundo no cambió. Seguimos igual, ¿verdad? Algunos pasaron a ser muy libres e iguales y otros no tan libres y no tan iguales. Entonces, el movimiento de derechos humanos dijo, chuta, parecía que con la declaración no basta. Tenemos que ser más específicos en las obligaciones que el Estado tiene para proteger a las personas y entonces nacieron los pactos, que son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero aún así todavía parecía que habían grupos que por estar en situación de vulnerabilidad, o sea, porque, y básicamente esa vulnerabilidad se debe a que son sistemáticamente discriminados, había que hacerles una convención que visibilizara las cosas que son distintas respecto de esos grupos. Y en ese marco en que nace la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, que lo que busca es hacer una revolución jurídica, porque pensemos que nuestro derecho viene del derecho romano, ¿verdad? Si lo ponemos así muy en simple, porque tenemos más cosas, pero bueno, básicamente el derecho romano. Y en el derecho romano, los niños y las mujeres eran cosas, no personas. Vale, luego con el tiempo, ¿verdad? Fuimos avanzando y las mujeres pasamos de ser relativamente incapaces, o sea que teníamos que tomar las decisiones con nuestros papás, nuestros maridos, a ser capaces, o sea, avanzamos, pero los niños y niñas siguieron siendo incapaces, ¿verdad? O sea, un niño y una niña no puede, por ejemplo, firmar un contrato de compraventa de un auto, no puede vender un auto. Y la convención viene y nos dice, no, pero aunque no puedan hacer eso, son sujetos de derecho, son personas. Y entonces cuando tomamos decisiones, cuando decidimos nuestra vida, cuando los afectamos de cualquier modo, tenemos que escucharlos. Entonces, la convención, si bien es un avance que para mucha parte de las personas que trabajan por los derechos de niños y niñas lo consideran tibio, o sea, como que no es realmente un avance profundo porque todavía los padres y madres tenemos mucho control de lo que los niños y niñas pueden o no pueden hacer. Además, si pensamos, la convención unió países tan distintos como los países de Oriente y de Occidente, por lo que llegaron a unos acuerdos de mínimos, pero sí es relevante en cuanto a que reconoce a los niños y niñas como sujetos de derecho y se da cuenta de que hay algunas culturas que consideran a la infancia, a los niños y a las niñas, como personas de segunda categoría. Y entonces todo lo que escribe la convención es un poco para hacer frente, para luchar contra esas culturas. Por ejemplo, la cultura de la moratoria de la infancia, que es que los niños y niñas son como imperfectos y van a ser perfectos en el momento en que sean adultos. Entonces tienen que esperar a ser adultos para tener derechos, por ejemplo. Se dicen, no, señores, no hay que esperar, tienen derechos desde que nacen. O la cultura de la propiedad, que los niños y niñas son bienes de los adultos y adultas que son sus progenitores y por tanto sus intereses tienen que coincidir con las de sus padres y madres, por ejemplo. O yo puedo disciplinarlos de la manera en que me dé la gana porque son míos. No sé si alguna vez has escuchado, tú ya menos se ve, pero antiguamente era muy común que alguien en la calle le pegara a un niño y alguien le dijera, oye, pero ¿por qué le estás pegando? Y te dijera, es que es mi hijo. Como diciendo, bueno, como es mi hijo, las cosas nacen y perecen para su dueño, así que si le pego, no importa, es mi decisión, ¿no? Y la convención, de nuevo, establece articulados específicos que tratan de luchar contra esas concepciones sobre la infancia que han permitido que sea tan vulnerada en sus derechos. Claro, y bueno, sabemos que Chile ratificó esta convención en el año 1990. ¿Crees que a pesar de esto, Chile cumple con los estándares necesarios para asegurar los derechos de la niñez que se establecen en la misma convención?
Yo creo que en ningún caso, yo creo que la convención lo que sí, o sea, el gran impacto, que si lo ponemos así como pensando en qué impactó firmar la Convención sobre los Derechos del Niño, yo diría que es en la división entre los hijos legítimos y legítimos naturales. O sea, hasta antes de la convención, en Chile estaban los hijos que estaban reconocidos por los dos padres y eran hijos legítimos, además dentro del matrimonio, los hijos que estaban reconocidos por uno de los padres y no por el otro, los hijos que estaban reconocidos pero fuera del matrimonio, y todo eso, esa división y clasificación de los niños, por el hecho de haber nacido en una u otra circunstancia, determinaba sus derechos relacionados con la filiación, o sea, con la relación con sus padres y madres, los derechos que tenían respecto de los bienes de sus padres y madres, las obligaciones que tenían, ¿no? Y teníamos un régimen que funcionaba así, y de hecho es bien interesante si lo pensamos porque ese régimen hacía que la gente se casara más. O sea, porque quería proteger a sus hijos a través de del régimen matrimonial. Y la convención, la primera cosa que nos obliga a hacer es acabar con esas distinciones. Entonces, los hijos de padres casados, no casados, reconocidos por ambos, reconocidos por uno, da lo mismo, tienen los mismos derechos. Y eso yo diría que es como el gran impacto, vamos a decir, de haber ratificado la convención junto con la creación de los tribunales de familia, ¿verdad? Salimos del mundo de los tribunales de menores, que eran terroríficos, porque la discrecionalidad ahí de los jueces y jueces era absoluta. O sea, yo te puedo contar historias de juezas de familia que hacían a los niños cantar himnos patrios y que si se los sabían completos, entonces establecían una u otra medida. Así de discrecional y de loco era el mundo de los tribunales de menores. Y eso también cambia y tenemos esos como dos grandes impactos que efectivamente son protectores. O sea, quiero decir, entre la nada la cosa ninguna. Y esto, bueno, sí, sí, fue un avance, digamos. Pero ¿qué pasa? Que lo que realmente la convención busca no es solamente que haya unos tribunales especializados o que los niños nazcan sin distinciones al nacer, eso es como lo mínimo. Lo que la convención busca es que los niños estén integralmente protegidos. O sea, que sus derechos puedan ser ejercidos desde que nacen hasta que llegan a la mayoría de edad con esta protección especial y que no solamente el sistema se accione cuando hay una vulneración de derechos, sino que también tenga acciones preventivas. Voy a ejemplificar como para que nos demos cuenta qué es lo que estaba buscando la convención. En Chile tenemos un sistema que se llama protección especial. ¿Por qué? Porque reacciona cuando hay una vulneración de derechos, ¿verdad? O sea, si al niño le maltratan, abusan sexualmente de él o lo abandonan, el sistema reacciona. Y entonces uno va y solicita una medida de protección ante tribunales de familia y los jueces establecen distintas medidas, que no vamos a entrar en eso, pero bueno, básicamente funciona cuando hay una vulneración. Un sistema de protección integral, en cambio, es un sistema que va siguiendo el ciclo vital de un niño o una niña, pensando en qué necesita ese niño o niña y qué necesitan sus garantes para poder generar condiciones para que esos niños y niñas ejerzan derechos. O sea, se plantea antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo cotidiano, que me pasó a mí y que ilustra un poquito eso, yo cuando tuve mi primera hija, la tuve en España, en el País Vasco. Y todo el mundo usa el sistema público de salud y luego tiene que ir a la pediatra del ambulatorio, que vendría a ser nuestro CESFAM, y tiene que ir a la matrona que le corresponde. Y cuando recién nació la Lucía, nos empezaron a hacer una serie de preguntas no tan relacionadas ni con nutrición, ni con hábitos de sueño, que son como las clásicas que te hacen, está durmiendo bien, come, no come, qué sé yo. No, nos empezaron a preguntar cosas respecto de nosotros, si estábamos tranquilos, si teníamos ayuda, si teníamos una red familiar, si habíamos tenido niños antes, si habíamos cuidado niños antes, un montón de preguntas. Yo decía, ¿y esto para dónde va? Y lo hacía el pediatra, que además yo me preguntaba por qué me lo está preguntando el pediatra, si me debería preguntar mi matrona, como que me parecía tan raro, ¿no? Mm. Y lo comenté en el grupo de preparto en el que yo estaba, y claro, a todas le habían hecho esas preguntas, e incluso a una de ellas habían establecido que no había suficiente red y habían entonces enviado un educador social a su casa para que le ayudara a ella y a su marido a cuidar a sus hijos los primeros meses de vida porque no habían tenido experiencias de crianza y no tenían red. Eso es un sistema de protección integral. Ellos no habían hecho nada, el niño no estaba negligenciado, no había un niño que tenía, no sé, no lo habían vulnerado, nada. El niño estaba bien, Claro. pero se dieron cuenta de que habían riesgos y dijeron, no, no, esto hay que protegerlo y vamos a tomar medidas para que no sea vulnerado ese niño.
Eso sería cumplir con estándares de la convención. Y en Chile yo creo que estamos súper lejos de eso. Claro, qué interesante es lo que señala Cecilia de un enfoque más preventivo también en la protección. Y también vemos cómo fallan mucho, una vez más, fallan los tratados internacionales que están ratificados y vigentes en Chile, pero que no tienen aplicación concreta. Y sobre todo en estos temas que son fundamentales en nuestra sociedad. Bueno, también para los que se han ido sumando, las personas que han ido llegando al en vivo, les recuerdo que estamos junto a Cecilia Domínguez, que es abogada y académica de la Universidad de Chile, hablando sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cecilia, bueno, continuando, también me gustaría preguntarte, ¿qué conductas ves tú que tenemos normalizadas en nuestra sociedad y que vulneran los derechos de la niñez permanentemente? Uf, esa pregunta es como que podríamos estar una hora hablando de eso, porque cuando empezamos a pensar en la infancia, normalmente ya lo hacemos con categorías de excepción. O sea, como que no actuamos igual con los niños y niñas de lo que actuaríamos frente a los adultos y adultas. Y entonces tenemos infinitas eh, acciones normalizadas. Yo siempre se lo ejemplifico como con ejemplos más concretos, porque así nos damos cuenta, porque una cosa es que efectivamente nosotros tratamos a los niños como si fuesen parte de nosotros, como nuestra propiedad, y muchas veces ni siquiera les preguntamos su opinión sobre nada de lo que hacemos. Un ejemplo clásico que siempre comento me pasaba cuando yo era abogada de refugio e inmigración en España, y llegaban las familias refugiadas de distintas partes del mundo con niños pequeños, pero no tan pequeños, niños de 6 7 8 años. Y hablábamos con los padres primero y nos contaban que habían hecho un tremendo camino, o sea, habían planificado, habían hecho esto, habían hablado con este, con el otro, habían decidido el destino, habían hecho el recorrido, bueno, en fin, mucha planificación, o sea, que daba cuenta de que no era una historia de una decisión impulsiva ni nada, ¿no? Y cuando uno le preguntaba a los niños cómo había sido para ellos el trayecto migratorio, en el 90% nos decían, yo estaba durmiendo en mi casa un día y el otro día ya estaba en un bus y meses después llegué acá. Nunca me preguntaron nada, ¿no? Y no se trata de que quizá la decisión hubiese sido distinta, porque cuando uno está siendo perseguido políticamente seguramente se tiene que ir de ese país, ¿no? Pero sí que saber lo que los niños piensan y sientan respecto de esas decisiones nos puede a nosotros llevar a tomar otras decisiones para preparar esa salida. Otras decisiones que hagan más posible a los niños y niñas elaborar lo que están viviendo. Y no simplemente asumir que como son hijos nuestros o están a nuestro cuidado, bueno, tienen como que adaptarse a lo que nosotros les estamos diciendo, ¿no? Otro ejemplo que siempre se me viene a la cabeza eh, es un ejemplo bien, vamos a decir que divertido, pero bueno. Yo siempre les pregunto, bueno, imagínense, ustedes tienen un niño pequeño, chico, así como de 4 o 5 años. Bueno, 3 4 5 porque en realidad las personalidades son múltiples y esa época del desarrollo es bastante variable. Y lo están preparando para ir al jardín o al colegio, ¿no? Entonces se levantan en la mañana, salen corriendo para acá, para allá, no sé qué, por favor ponte el uniforme o ponte la ropa, te demoras que logras que se ponga la polera, logras que se ponga el pantalón, bueno, haces todo el esfuerzo que significa la mañana, ¿no? Que además tú estás nervioso porque también te estás vistiendo, te estás lavando los dientes, te estás cepillando el pelo, le estás dando de desayunar, bueno, contra el reloj, ¿no? Y logras todo, haces la mochila, estás saliendo y tu hijo te dice, me pica el pantalón, este pantalón me pica. Ujú. ¿Cuál es la típica reacción de la mamá y de los papás? No, no te puede picar ese pantalón porque es la quinta vez que te lo pones. Yo te lo compré y es un pantalón de algodón orgánico que además no tiene costuras, así que ese pantalón no te pica. Así que ahora ven, bajas conmigo y por último, si te pica mucho, te mandé en la mochila una muda, bueno, no sé, ahí le converso al profesor y te vas, ¿no? Yo siempre les pregunto, bueno, ¿qué pasaría si esta misma situación se te da, pero tú vives con tu hermano o con tu hermana y estás preparándote para salir con tu hermano o hermana y corriendo y tú lo llevas al trabajo, entonces llevarlo a la hora depende también de que tú llegues temprano a tu trabajo y resulta que te dice que le pica el pantalón? ¿Existe alguna posibilidad de que tú le digas a tu hermano, no, no te pica el pantalón? Eso no te está pasando y te vas como estás vestido. No, no existe, porque nosotros tomamos en serio
lo que dicen otros adultos. En cambio, cuando se trata de niños y niñas, lo que hacemos es poner en duda lo que nos están diciendo, Mm. pensando que nosotros sabemos mejor lo que ellos sienten, que es una locura, o sea, porque, ¿no? Y ahí quizá una de las cosas más complejas, diría yo, es que creemos que porque nosotros fuimos niños y niñas, realmente sabemos lo que están viviendo los niños y niñas de hoy. Mm. Pero eso no aguanta ningún análisis porque tú fuiste niño en otra época, con otros papás, en otra situación económica, con otro nivel educacional. O sea, no hay nada realmente que tu experiencia de niñez pueda traer a la experiencia de niñez de los niños y niñas con los que nos relacionamos. Claro. Sí, qué interesante, porque en el fondo planteaste como dos ejemplos que dicen relación, por un lado, con el derecho a ser informado como niño, niña y adolescente, y por otro lado, el derecho a ser oído, que es uno de los más fundamentales que incluso están establecidos en la convención que mencionamos anteriormente. Y en ese entendido, te pregunto porque existen agrupaciones como Tremendas o Amuji, que son organizaciones de niñas que luchan, entre otras cosas, por su derecho y por lo mismo por el derecho a ser oídas. ¿Qué podemos hacer para que existan más espacios como este y cómo podemos hacer que los niños, niñas y adolescentes sepan cuáles son sus derechos? Bueno, hay varias, yo creo que así, el derecho a participar, que es el que estamos hablando, ¿verdad? Que es este derecho como complejo porque implica ser informado, ser escuchado y que tu opinión sea considerada en las decisiones que se toman respecto de ti. Todo eso es el derecho a participar, ¿no? Y el derecho a participar es un derecho que solo se aprende ejerciéndolo. O sea, a participar se aprende participando, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que los niños y niñas sean niños conectados, críticos, que se organicen, o sea, que no solo participen de forma individual, sino que además en agrupaciones, tenemos que dar espacios de autonomía y participación a los niños y niñas. Tenemos que darles espacios desde que nacen para tomar decisiones respecto de su vida, que son cosas pequeñas y cosas grandes. Cosas pequeñas como cómo me voy a vestir, cosas pequeñas como qué voy a comer, cosas pequeñas como a qué hora me voy a bañar, que obviamente hay cosas que hay que hacer sí o sí, pero uno puede dar cierta flexibilidad y opciones. O sea, no tiene por qué el niño bañarse todos los días a las 8, podría ser que algún día se bañe a las 7 si se le da la opción, por ejemplo. Eh, ese tipo de cosas pequeñas y cosas más grandes, como el uso del tiempo en la escuela, el uso del tiempo en la familia. Si ustedes piensan, o sea, yo siempre me hago esa pregunta, pero ¿cuánto decide un niño pequeño sobre su vida? Un niño pequeño se duerme a la hora que yo quiero, se despierta a la hora más o menos que yo quiero. Se viste cuando yo quiero, desayuna, almuerza cuando yo quiero, va al colegio cuando yo quiero y termina de ir al colegio cuando yo quiero, porque si yo decido que vaya a jornada más extendida, va más extendida, si decido que vaya... O sea, es, es poco lo que decide un niño. Entonces debiese poder decidir sobre prácticamente todo lo demás, porque si no, el mundo en el que está es un mundo profundamente agobiante y impositivo, ¿no? Y por eso tenemos niños, comillas, rebeldes, que son estos niños como contestadores, qué sé yo, que lo que están diciendo es, oye, tú no puedes decidir de mi vida como si yo no estuviese presente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos avanzando en eso? Bueno, al principio, cuando son más pequeños, damos opciones, damos márgenes, pero a medida que van creciendo, ya deberían poder tomar decisiones más importantes en su vida, con quiénes se juntan, qué tipo de actividades extraprogramáticas toman, qué hacemos los fines de semana como familia, vamos a ver a la abuelita, no, vamos a ir a un parque, no vamos, ¿qué tomamos? Pero esas decisiones tienen que ser en espacios lo más formalizados posibles. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, nos sentamos en la mesa y conversamos, porque así me doy cuenta de que estoy influyendo en la decisión. ¿Por qué Claro. lo digo? Porque a veces nosotros hacemos lo que ellos quieren, pero sin que ellos se den cuenta, porque ellos dijeron que les gustaba ir al parque y nosotros decidimos ir al parque, pero como ese camino se corta en la mitad, ese niño o niña no se da cuenta que está influyendo en las decisiones de su familia, cree que simplemente coincidieron los deseos. Mm. Y es Claro. importante, para si nosotros queremos que los niños y niñas se empoderen, tomen decisiones y se organicen, es importante que ellos vean y visualizan cómo influyen en la toma de decisiones de la vida de los otros y de la propia. Mm. Y en ese sentido, ¿cuál ves tú que es la responsabilidad que tenemos como adultos y adultas en primer lugar, en hacerles saber cuáles son sus derechos y también de nosotros como adultas de poder, por un lado, respetar la libertad que tienen los niños, niñas y adolescentes, pero por otro lado también
la responsabilidad que tenemos nosotros como sus cuidadores en su proceso de desarrollo. En el fondo, cómo alcanzar ese equilibrio. Primero que todo, decir que participar, que yo creo que lo debería haber dicho antes, conlleva una responsabilidad. O sea, los niños y niñas que toman decisiones, luego se responsabilizan de las consecuencias de esas decisiones. En la medida que pueden visualizar las consecuencias, que quiero decir que un niño pequeñito, chiquitito, chiquitito, que toma la decisión de tirar una pelota y rompe un vidrio, jamás se imaginó que iba a romper el vidrio, por lo que no se puede hacer cargo de esa consecuencia. Pero a medida que vamos creciendo, ¿verdad? Entonces, un niño que participa es un niño más responsable. Eso para empezar. Y un niño que participa es un niño que se siente que pertenece al espacio donde está, se siente importante. Entonces, esas dos cosas, que es sentirte importante y sentir que perteneces, es básico para el desarrollo integral de un niño o niña, entonces ya es parte de nuestra, o sea, permitir que eso ocurra implica que nosotros estamos garantizando desarrollo integral y que estamos cuidando. Eso para empezar. En segundo lugar, que un niño participe no significa que todo lo que decida se va a hacer, porque vivimos en comunidad y muchas veces vamos a tener que ceder a nuestros deseos y otras veces vamos a poder obtener nuestros deseos. Y eso es importante porque también no está bien, y a mí me parece que esto es una opinión bastante personal, pero yo creo que está bien la maternidad full. Yo también tengo dos hijos y me la juego por ellos, pero tiene que ser una maternidad respetuosa de uno mismo también. O sea, los deseos de tus hijos puedes cumplirlos, puedes generar condiciones para que se produzcan, siempre que eso no te produzca a ti también un daño. O sea, no nos podemos, tenemos que tener una relación sana en ese sentido. Que ellos influyan, pero también con límites, porque nosotros no somos capaces de hacer todo lo que los niños y niñas desean, y menos aún en el momento en que se desea. Pero cuando tú me preguntas cuál es la diferencia, o sea, cómo congeniamos las dos cosas, entre que los niños y niñas tienen derechos y los ejercen, y nuestro deber de cuidado, la respuesta como conceptual es autonomía progresiva. ¿Qué significa esto? Los niños y niñas pueden ejercer derechos desde que nacen. Y algunos los ejercen, por ejemplo, el de participación, desde que nacen, porque demuestran preferencia y hostilidad desde que nacen. O sea, uno toma un bebé recién nacido y sabe si está cómodo, si está incómodo, si lo que estás haciendo le gusta o le disgusta. Y eso ya es participar. O sea, desde ahí ya está participando, y que tú escuches y des espacio a esos deseos es importante. O sea, ya desde ahí él se empieza a reconocer como un individuo y empieza a haber una interacción entre iguales en dignidad y derechos, no en responsabilidad, ¿no? Pero a medida de que van creciendo, nosotros primero nos va a tocar, por la dependencia propia de la primera infancia, generar casi todas las condiciones. Si yo no le doy a un niño la posibilidad de hablar, no va a hablar. Si no les doy espacio para jugar, no va a jugar. Si no le doy la comida, no va a comer. O sea, todos los derechos dependen de mí. Y no solo dependen de mí, dependen de una relación significativa, porque, por ejemplo, en la primera infancia, los niños y niñas no ejercen derechos si el quien habilita para ejercer derechos, o sea, el garante, no tiene un vínculo significativo. Por eso, por ejemplo, van a casas desconocidas y no duermen, o no comen, o no hacen, porque si no hay un vínculo significativo, ni siquiera pueden ejercer derechos, que es impresionante si lo pensamos, ¿no? Entonces, en un principio, nuestra relación va a ser muy de cuidado y de atención y de estar mirando al otro para saber qué espacios necesitan que sean abiertos, qué opiniones tenemos que considerar, cómo le explicamos las opiniones que no vamos a considerar en términos que un niño pequeño pueda entenderlo, ¿verdad? O sea, lo más concreta posible, etc. Y a medida que van desarrollándose como humanos que son, va a llegar un punto donde nosotros vamos a tener que empezar a retirarnos. Y ellos van a empezar a ejercer derechos solos, ya no nos van a necesitar. Así como necesitaban para ocio y tiempo libre cuando tenían 5 años que los llevaras a la plaza, o que tú te pusieras de acuerdo con la mamá o el papá de su compañerito del jardín para que se encontraran en la plaza, bueno, con 14 no te necesita para nada para hacer eso. O sea, definitivamente te tienes que retirar. Y te vas a tener que empezar a retirar de todos los espacios que ese niño o niña va ganando en autonomía. Y entonces yo creo que así más o menos tenemos que conciliarlo. Primero, nosotros somos responsables, y siempre digo yo, tú eres responsable hasta la muerte, no hay nada que puedas hacer. Siempre vas a ser responsable de los niños y niñas que estén a tu cuidado. Pero hasta dónde llega tu nivel de protección o de generar condiciones depende de cuál es la libertad y autonomía que tiene ese niño para generar esas condiciones. Porque ese niño que está organizado no necesita condiciones de participación, ese niño las tiene, las generó por sí mismo.
por ejemplo. Entonces hay que estar atento y cada niño va a ser un mundo en realidad, va a ser un caso particular. Así es, muchas gracias por todos tus ejemplos, son muy claros para poder entender mejor qué acciones tomar y cuáles no. Y ahora entrando un poco en la prevención de la vulneración de derechos de los niños y niñas y adolescentes, ¿qué crees que podemos hacer más allá de simplemente informarles cuáles son sus derechos? Como quizás alguna manera más práctica en la prevención de esas vulneraciones. Bueno, acá volvemos como un poco, bueno, se supone que el factor protector número uno de los niños y niñas es participar y eso, con eso ya me extendí sobre ese punto, entonces lo voy a dejar ahí. Y el siguiente es que, a ver, los niños y niñas vienen súper bien dotados de la capacidad de distinguir el riesgo de la seguridad. Eh, de hecho, cuando nacen ya hay estudios que muestran cómo se encienden partes distintas de su cerebro dependiendo si están con una persona querida y con las que se sienten seguros y cuando no. O sea, quiero decir que los niños y niñas vienen con eso en su cerebro establecido. El problema es que nosotros lo deshabilitamos porque constantemente les estamos pidiendo que hagan cosas que en realidad les generan profundo disconfort o incluso dolor. Voy a poner ejemplos muy concretos, pero, por ejemplo, si no le creemos que encuentra que el agua está caliente, que es un típico de niños pequeños, tú metes a un niño en la tina y te dice, ¡está caliente! Y tú la tocas y no la encuentras tan caliente. Y dices, ya, pero si te vas a acostumbrar al tiro. Eso, por ejemplo, no deberíamos hacerlo. Deberíamos decir, está caliente, perfecto, esperemos a que esté tibia. Porque tenemos que mantener y proteger esa habilidad de saber cuándo están confortables y cuándo no lo están. Cuando tú peinas a una niña o a un niño de pelo largo, le estás tirando el pelo y te dice, ay, ay, y tú le dices, aguántate que dura poco, también le estás diciendo, no importa que te sientas mal, tienes que aguantarte, porque para mí es más importante que sea rápido. Mm. Cada uno de esos pequeños actos que vamos haciendo, siéntate en la escuela, párate cuando yo diga, no vayas al baño cuando quieres ir al baño porque hay que hacerlo en el recreo. No, o sea, cada una de esas cosas que nosotros vamos sistemáticamente exigiendo que los niños y niñas hagan y que lo que hacen es deshabilitar su sistema de protección, es lo que los deja en riesgo al final. Porque ellos empiezan a naturalizar que cuando los adultos pedimos cosas con las que no están muy de acuerdo y que no son muy confortables, no importa. Y es verdad, pues algunos de estos adultos que hacemos eso, no tenemos segundas intenciones, no te le vamos a pegar ni vamos a abusar sexualmente de él. Pero hay otros que al final aprovechan, se benefician de ese trabajo que llevamos haciendo nosotros. Por eso que cuando hablamos, por ejemplo, del continuo de la violencia, no nos referimos a que un humano escala en violencia hasta vulnerar derechos. No, decimos que tenemos unos niños y niñas que están rodeados de un espacio violento que les exige todo el tiempo sobrepasar los límites de su bienestar y que entonces de repente va a llegar otro humano que se va a beneficiar de ese trabajo que hemos hecho tan de joyería y entonces ese niño va a caer en una relación abusiva o en una dinámica abusiva en la que ni siquiera va a poder distinguir al principio que está en una dinámica abusiva porque nosotros hemos hecho un muy buen trabajo deshabilitando todas sus alarmas. Mm. Entonces, si me preguntas cómo podemos evitarlo, es que no deshabilitemos las alarmas, que sea capaz de reconocer que está incómodo, que sea capaz de reconocer que eso no lo quiere, aunque no lo pueda explicar. Seamos capaces de entender que si el niño va al cumpleaños y no quiere compartir con otros niños y se demora 45 minutos en entrar, hay que esperar los 45 minutos. Mm. Esos 45 minutos valen su peso en oro en comparación a obligarlos a entrar y aguantar el disconfort, Mm. porque eso deshabilita la capacidad de distinguir cuando las cosas están bien y cuando las cosas parece que no están funcionando bien. Mm. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, para los que se han ido integrando, vuelvo a recordar que estamos junto a Cecilia Domínguez, abogada y académica de la Universidad de Chile, conversando sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, también recordarle al público que pueden ir haciendo preguntas. De hecho, hay una pregunta que señala, eh, Marión Patricia pregunta si es que este sistema se puede recuperar. En el fondo, si podemos volver a tener un sistema de mayor escucha y mayor participación. Yo creo que por ahí va lo que se refiere Marión. Muchas gracias, O sea, Marión. definitivamente se puede recuperar, pero eso ya no solo dependerá de nosotros, sino que también de... A ver, los niños y niñas no son solo riesgos, los niños y niñas son riesgos y recursos. ¿Qué quiero decir con eso? Que también tienen situaciones que los fortalecen,
que tienen, por ejemplo, hay niños que aunque hayan tenido que pasar por lo mismo que estoy diciendo yo, al tener familias donde los ven como humanos, donde pueden participar, luego igual, cuando se enfrentan a una situación donde se podría dar una dinámica abusiva, no entran en ella. Inmediatamente dicen, no, no, eso sí que no, por ejemplo, ¿no? El problema lo tienen los niños y niñas donde no hay espacio para que eso no ocurra. O sea, en su casa les piden, en la escuela, en todas partes, no tienen el contraejemplo. Porque yo siempre digo, tú puedes recuperar cualquier niño con un muy buen contraejemplo. O sea, puede vivir violencia en todos sus espacios, pero si hay un espacio redignificante, donde lo que le decimos es te creo, lo que te está pasando no corresponde, no es tu culpa y te vamos a proteger, y es sistemático en esa protección, entonces ese niño y niña puede iniciar un camino hacia la superación, que dependerá, por supuesto, de muchas otras cosas, dependerá de una muy buena terapia, por supuesto, de reparación en el caso, por ejemplo, que hay una vulneración grave de sus derechos, dependerá de ciertas estrategias terapéuticas, que eso ya escapa a mi nivel de experticia, yo soy abogada, pero puede, o sea, yo siempre digo, tú, la que recibiste la develación, tu reacción puede ser determinante en que ese niño o niña vaya por un camino u otro, ¿no? O sea, así de importante. Entonces, sí se puede, incluso a los niños que han sido vulnerados. En los que no, nos va a costar más, porque al principio no nos van a creer. O sea, si nosotros sistemáticamente hemos obviado sus deseos, le hemos pedido que aguanten todo lo que hay que aguantar y le hemos dicho que se quede callado, y de repente nos ponemos así garantistas y protectores, lo que va a pasar es que ese niño no nos va a creer. Nos va a decir, ya, a este que he dicho le picó, va a haber desconfianza, porque al final el vínculo se construyó en un tipo de interacción. Entonces va a ser un camino un poco más lento y seguramente incluso puede que haya resistencia de parte de ese niño o niña a ese nuevo cambio de circunstancias, pero sí se puede cambiar y yo creo que sí podemos rehabilitarlas, sobre todo nosotros pidiendo disculpas por haber pedido a ese niño que que ignore eso y volviéndole a dar el poder de decidir dónde se siente cómodo y dónde no se siente cómodo, que yo creo que es una de las cosas que nosotros le hemos quitado a los niños, el poder de distinguir cuándo están cómodos y cuándo no. Muchas gracias por tu respuesta, Cecilia, y también gracias por tu pregunta, Marión. Los invito a todas y todos a seguir haciendo preguntas por el chat, así lo podemos responder junto a Cecilia. Eh, Siguiendo, tengo otra pregunta, Cecilia. ¿Por qué crees que incluso con todo este diagnóstico que tú has podido hacer, existe este miedo o resistencia por parte de ciertos grupos de la población a entregar esta libertad y autonomía progresiva de los niños y niñas? Mm, esa pregunta es súper compleja porque hay un montón de razones. Una que tiene que ver como con idearios de la infancia, como con imágenes que tenemos de la infancia. Y el más complicado es este de la infancia peligrosa, ¿no? Esta como construcción social muy bien afianzada de que existen solo como dos tipos de niños. Este niño que es como puro, inocente y ese que es el que protegemos, y este otro niño que es un niño malo, que como que de alguna manera pone en duda nuestro sistema, es crítico, se toma los colegios, hace barricadas, y como que esos son los dos niños que existen. Entonces, si es que yo le doy espacio a los niños, lo que le estoy haciendo es estoy dando el espacio a estos niños que hacen barricadas, ¿no? Y no nos damos cuenta de que esos niños hacen barricadas porque no les hemos dejado participar de ninguna otra manera. O sea, lo que están haciendo es rompiendo la casa, porque la casa no genera condiciones para participar, ¿no? Entonces, por una parte, yo creo que hay un miedo a darle como poder a estos grupos, comillas, subversivos. Por otra parte, está el desconocimiento de que los niños son personas. Entonces, porque si yo estuviese convencida de que los niños son personas, me parecería obvio compartir mi poder con ellos. Pero como las personas no están convencidas de que eso sea así, y están muy adultocentradas, o sea, el adultocentrismo, que es esta cultura que predomina en nuestras sociedades, donde los intereses que importan son las de las personas entre los, vamos a decir, 24 y 55 años, y los demás intereses son irrelevantes y superfluos, entonces, claro, si yo le doy poder a los niños y niñas, cedo privilegios, porque yo cuando le comparto poder, entonces mis intereses ya no van a ser los más importantes de la sociedad, sino que además va a tener que considerar el interés de esta otra, y qué sé yo, yo pierdo poder en esa ecuación, y yo creo que por eso mm, hay tanta resistencia. Si tú piensas, ¿qué es lo que se esgrime para decir que la autonomía progresiva no es tal? El derecho preferente de educación de los padres.
O sea, el poder de los papás de decidir qué estudian los niños. Mm. Entonces, ¿cómo voy a ceder ese poder y voy a escuchar a un niño que me va a decir, ¿sabes qué, papá? O sea, yo me río porque yo tengo una hija de 5 años y yo soy atea y ella me dice, yo soy cristiana, como el abuelo Andrés, ¿no? Y claro, ¿qué pasaría si fuera al revés? Porque claro, a mí yo digo, bueno, vale, está bien. Y entonces, qué bueno que tengas al abuelo Andrés para conversar con él de estos temas, ¿no? No, yo no te puedo entregar de ahí, pero el abuelo Andrés puede. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando tienes un niño, una familia profundamente católica y un niño que dice yo no creo en Dios. Para muchas familias eso es algo inaceptable. Y entonces validar esa decisión como una decisión real y válida, entonces implica ceder a una forma de ver la vida que creen que todos los miembros de su familia tienen que seguir. Entonces, yo creo que hay miedo por eso, hay miedo porque se diversificarían las prioridades de la sociedad, porque tendría que cambiar la ciudad para ser más amigable para los niños y las niñas, porque los proyectos a los que se les daría prioridad serían otros, porque el dinero no sería las mismas partes. O sea, quiere decir, esta es una revolución. O sea, no, no están equivocados. Si nosotros tomamos en serio los derechos de los niños y las niñas, va a cambiar nuestra forma de hacer gobierno, va a cambiar nuestra forma de tener hospitales, va a cambiar nuestra forma de tener escuelas, va a cambiar todo. Y no todo el mundo está dispuesto a que esa sea la prioridad de la sociedad, Mm. porque se pierde poder. Claro. Y en relación a esta misma revolución y estos cambios profundos que tú mencionas, ¿cómo crees que podría afectar el cambio político que estamos viviendo hoy día en Chile respecto a los derechos de la niñez? Chuta, es súper complicado porque tenemos como dos opciones, se supone, ya en esta segunda vuelta, ¿verdad? Entonces tenemos por una parte eh, una opción que desconoce el sistema de Naciones Unidas, se quiere salir del sistema de Naciones Unidas, que considera que l- hablar de género es una ideología de género. Yo sé que ahora hay como que se está reculando en eso, pero por lo menos esos fueron los discursos iniciales, que no existe el cambio climático, que en fin, que desconoce toda una parte del movimiento social de derechos humanos, donde por supuesto está el movimiento que busca la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Si esa opción ganara, yo creo que mucho menos podríamos esperar de avances en el sentido de proteger derechos de niños, niñas y adolescentes, porque claramente no sería prioritario, porque no se cree en que realmente los derechos humanos debiesen limitar el poder. Y si no deben limitar el poder, bueno, menos aún los derechos humanos de aquellos que son los grupos más vulnerados, como son los niños, niñas y adolescentes en Chile, ¿ah? Porque a veces es como que no lo miramos bien, pero Chile es uno de los países que más vulnera los derechos de sus niños de los niños y niñas. No, no estamos dentro de, ni siquiera del promedio mundial. Somos de los peorcitos, ¿no? Mm. Y por otra parte, la otra opción, que es una opción más cercana al Estado social y que lo que busca, no tengo muy claro cómo, pero por lo menos es lo que dice su programa, ¿verdad? Es que hay un compromiso más alto con los derechos humanos. Yo creo que parece que por ese lado podrían haber más posibilidades. Mi problema al final del día, en todo caso, es que esto es iniciativa de ley. O sea, ¿qué quiero decir? Yo puedo poner la Constitución que derechos de los niños, niñas y adolescentes son todas las normas, por ejemplo, de la convención se aplican de manera directa, son invocables, son judicializables, etcétera. O sea, que yo puedo ir a un tribunal e invocar todos estos derechos. Pero si yo no tengo un sistema judicial y administrativo que proteja los derechos de los niños y niñas en todo su ciclo vital, eso igual va a ser letra muerta. Entonces, creo que hay más posibilidades con una opción que con la otra, pero todavía yo no he visto un gobierno con voluntad política real de hacer las transformaciones que se requieren. Mm. O sea, en mi nueva niñez y etcétera, para mí hasta el momento es más de lo mismo, no veo distinciones. Veo lo mismo con otros nombres y con pequeños cambios cosméticos, pero no con un cambio en el sistema, en la concepción del sistema. Mm. Sí. Esperemos que esto también pueda ser recogido desde la Convención Constitucional, de alguna manera en que sea más efectivo en la práctica, en esas leyes que van a tener que aplicar la Constitución. Eh, bueno, muchas gracias por todo lo que nos ha señalado, Cecilia. Ya vamos terminando. Me queda una última pregunta. Bueno, en el chat comentan que están muy agradecidos, de que es demasiado seca, que seca ella, así que te agradezco mucho tu participación. Pero ya para ir terminando y también recogiendo lo último que señalaste,
respecto a los cambios legislativos que han habido, los nuevos nombres. También está el tema de la ley de garantías de los derechos de la niñez. Y quería preguntarte, ¿qué es lo principal que tú crees que debe tener esta ley? Yo creo que es lo que he venido, bueno, diciendo. Primero, una de las cosas que creo que es importante es que los procesos sigan a los niños y no los niños sigan a los procesos. ¿Qué quiero decir con eso? Cualquier sistema de protección o de garantía debiese tener como centro a los niños y no a los procedimientos, porque por ejemplo hoy en día un niño o niña va a la justicia de familia y en un proceso proteccional con las mismas partes, o sea, la misma mamá y el mismo papá por algunos hechos de vulneración de derechos, le nombran un curador. Y luego hay otra causa y le nombran a otro curador. Y luego hay otra causa y le nombran a otro, por ejemplo, que nos da cuenta de que el sistema funciona, comillas, porque tiene curador, pero el centro no está en el niño y la niña, sino que simplemente en establecer la garantía sin ir siguiendo el proceso de ese niño o niña. Entonces, por una parte, diría que tiene que ser realmente centrado en el ciclo vital de los niños y niñas que están siendo monitoreados por este sistema de protección de garantía. Por otra parte, tiene que tener una área preventiva y administrativa. No puede ser un proceso totalmente judicializado. Y tiene que tener base territorial. O sea, tiene que ser parte de la cotidianidad de un niño o niña. Y ahí tenemos algunos problemas que tienen que ver con la privatización de la salud, la privatización de la educación y la segregación social, porque en el caso de Chile, como tenemos niños que no pasan por el sistema público, nunca, porque van a un colegio privado, van a la salud privada, y no existe un sistema general al cual ellos van, entonces el sistema de protección integral no va a pesquisar ni detectar ni los riesgos ni potenciar los recursos de esos niños y niñas. Entonces, si yo quiero hacer una ley de garantías que funcione en un país como el nuestro, tengo que generar un sistema de salud más unificado, donde efectivamente todo niño que pase por una pediatra o un pediatra tenga la posibilidad de que el sistema de garantías siga su proceso de desarrollo y un sistema de educación también más unificado, no solo a través de esta superintendencia que actúa de oficio solo en el público y solo a petición de parte del privado, que también nos permite ir monitoreando ese proceso, porque es a través de esas dos ramas principales, el sistema educativo y el sistema de salud, que nosotros vamos a poder realmente generar garantías preventivas, promotoras y protectoras de protección integral. De hecho, solo para hacer un contrapunto ahí, una de las peores ideas que he visto en los programas de gobierno de los dos candidatos, pero en particular del candidato Cast, es eliminar, por ejemplo, el sistema de la dupla psicosocial y de necesidades educativas especiales en el interior de los colegios y transformarlos en un sistema itinerante. La cantidad de situaciones de vulneración de derechos que se pesquisan gracias al programa PIE en los colegios es enorme. En el momento en que yo hago un sistema itinerante que va y viene y no tiene vínculo con los niños y niñas, no voy a pesquisar más eso. Y es súper preocupante, no solo por el área de las necesidades educativas especiales, sino que de la protección de los niños y niñas, que si yo rompo esos sistemas, lo que va a terminar produciéndose es que no, ahora sí que no nos vamos a enterar de una serie de cosas que los niños y niñas están sufriendo en sus casas o en sus entornos comunitarios y que se pesquisan desde la escuela. Sí, muy importante todo lo que señala Cecilia. Y en el mismo sentido, tener la esperanza de que existen profesionales que sí están entendiendo las cosas y los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el sentido que lo entiendes tú, y mantengamos la esperanza de que podemos cambiar las cosas en ese sentido. Agradecerte nuevamente, comenzamos a finalizar la conversación, gracias por estar aquí presente, fue muy nutritivo todo lo que nos pudiste comentar y señalar hoy día. Por participar en esta transmisión en vivo. Esperamos también haber resuelto, disculpen, todas las dudas de las personas y del público que han estado aquí presentes en el live, así que nos despedimos. Muchas gracias a todos y todas y nos veremos el próximo martes en el último live de Reeduca con Confianza. Que estén muy bien. Vale, muchísimas gracias. Chao, chao.